Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes, estimadas colegas. Vamos a iniciar el módulo 3, que se denomina Evaluación de los aprendizajes. Como saben, este módulo es justamente un aspecto muy álgido en la educación, puesto que en el módulo 2 hemos trabajado la programación curricular tanto de primer ciclo como de segundo ciclo. En esta oportunidad vamos a iniciar el trabajo de evaluación de los aprendizajes a través de esta imagen, ¿no? Esta imagen es muy referente a lo que es la evaluación de los aprendizajes, en donde podemos observar que la maestra considera a la evaluación desde varios aspectos. En primer lugar, tenemos que es un proceso que se refiere a que es un proceso sistemático que considera un antes, un durante y un después, ¿no? Orientado a que la evaluación no solamente es un proceso final, sino que es un proceso que debe desarrollarse a nivel diagnóstico, a nivel formativo de proceso y por último, el final. También vemos que este proceso tiene la finalidad de obtención de la información. Pero la información no solamente está orientada a los niños, sino también debe de ser considerada la capacitación que recibimos, la supervisión, la programación, los padres de familia, ¿no? Esta información debe recabarse de todos estos agentes, así como también es considerada como un medio para el cambio, con la finalidad de emitir un juicio de valor. Por eso acá consideramos esta imagen de la balanza, así como también debe ser participativo. Y esta participación no solamente es de los niños, sino de los padres de familia y por supuesto de las profesoras, para desarrollar una toma de decisiones y así tomar acuerdos que tengan que ver con alguna decisión que se tenga que tomar. Bien, justamente esta toma de decisiones podrá ser orientada justamente a una reprogramación de capacidades o de repente que se pueda desarrollar la sesión nuevamente, pero con una diferente estrategia. Justamente podemos decir que esta medición que se considera la evaluación también conlleva a una comprobación de la calidad orientada justamente a que la evaluación no solamente va a ser de los aprendizajes de los niños, sino también va a ser una evaluación que va a comprobar indicadores de calidad, ¿no? Que esto tiene que ver con el CINEACE, en donde pues la institución, incluyendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe ser evaluado en función a indicadores de calidad, ¿no? Por ejemplo, la gestión de la gestión, así como también la gestión de los aprendizajes, también en este aspecto los soportes y por supuesto
también los resultados que tiene la institución educativa. Todo esto nos va a llevar a una reflexión y que debe ser considerada la evaluación como una actividad continua. Hemos considerado que es importante hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué se debe evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Quién debe evaluar? ¿Qué referentes emplear para evaluar? ¿No? Toma un tiempo, trata de contestar estas preguntas que justamente tienen que ver con el aspecto de tu evaluación como docente. Bien, después de haber respondido estas preguntas, quiero proponerte ver el video que se denomina El jabón y es un video para reflexionar. Obsérvalo y luego vamos a discutir algunas ideas. Después de haber visto el video, podemos ver que hay múltiples posibilidades que como maestras podemos brindarle a nuestros niños. Principalmente, el video nos trae a colación que un maestro debe de, como si fuera el jabón, como si fuera un artesano, justamente extraer esas partículas de jabón para poder obtener una obra maestra como es la que hemos visto en cada una de estas imágenes, ¿no? Así el maestro va retirando justamente algunas conductas, algunos aspectos que de repente no son
o no van a ayudar al niño a poder desarrollarse como una persona competente, ¿no? Recordemos que una competencia es un saber complejo, ¿no? Y este saber complejo en un niño involucra, según según Delos, justamente está desarrollando un saber conocer, un saber procedimental, un saber actitudinal y un saber convivir. Entonces, en cada uno de estos saberes, nosotros como maestros vamos a procurar extraer lo mejor que tiene el niño y ayudar a modelar, ¿no?, aquellas actitudes, conocimientos, procedimientos que el niño necesite. Bien, entonces tenemos, después de esta reflexión, que es un proceso, la evaluación es un proceso que forma parte de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no?, que permite al docente observar, recoger, describir, analizar, explicar. ¿Qué va a poder explicar? Esa información que decía que nosotros debíamos extraer de los diferentes agentes que tienen que ver la evaluación, para poder, en este caso, considerar las posibilidades, las necesidades, los logros del estudiante, con la finalidad de reflexionar, valorar y tomar decisiones oportunas, ¿no?, puesto que la pertinencia y la oportunidad son características muy relevantes en la evaluación y que justamente tiene la finalidad de mejorar no solamente el aprendizaje del niño, sino sobre todo también la enseñanza del docente, puesto que sabemos que cuando no se logra un indicador o un desempeño, justamente está orientado a que de repente las estrategias desarrolladas no van acorde con las características o intereses de los niños. Entonces esa reflexión también tendría que ver con la parte de programación. Bien. En este mapa tenemos las características de la evaluación, que indican estas características que se refieren a lo procesal, lo sistemático, lo participativo, lo flexible y lo integral que debe ser esta evaluación. Justamente es procesal, ya lo habíamos visto, que es un proceso que indica un antes, un durante y un después, y que esto justamente está relacionado con los tipos de evaluación. Sistemática porque va a ser planificada desde la programación, ¿no? Es decir, que nosotros previamente consideramos qué grupo de técnicas y qué grupo de instrumentos vamos a considerar. Participativa porque ya habíamos dicho que no solamente deben ser involucrados los alumnos, sino también los docentes, los directores, los padres de familia. Es flexible porque se debe adecuar a las diferencias, justamente también a las personalidades, a los ritmos y estilos de aprendizaje. Integral justamente porque debe de conllevar a un tipo de evaluación completa, que no solamente vea un área o dos áreas prioritarias, sino en forma integral. Aquí consideramos que el ciclo de la evaluación considera tres aspectos. Uno, que utilizando los instrumentos que permiten justamente considerar una norma, un criterio definido por el educador, y luego se pueda sustentar justamente un juicio de valor en base a la teoría en el cual vamos a basarnos para poder evaluar a este indicador. Y luego se pueda proponer cambios en la metodología de trabajo, si fuera necesario. Aquí observamos en este mapa que la evaluación debe ser permanente y continua y que va a conllevar a un juicio de valor, a una toma de decisiones para mejorar el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Y para esto vamos a considerar tanto las técnicas como los instrumentos. Al indicar las técnicas, recordemos que estamos considerando aquellas formas que podrían responder a la pregunta el cómo voy a evaluar. Y los instrumentos, las preguntas que nos llevarían es con qué. Bien, observamos aquí que la evaluación considera pues que debe observar el desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos para promover mejoras en su proceso de aprendizaje, así como también va a proporcionar información a los padres de familia para promover el apoyo y acompañamiento a los niños y niñas desde la familia. Observa la práctica pedagógica de los docentes para perfeccionar y mejorar estrategias metodológicas. Entonces aquí podemos observar la gran importancia que tiene este proceso justamente en la mejora, justamente en la mejora del aprendizaje, en el apoyo y acompañamiento que los padres de familia deben tener con sus niños y por supuesto en la perfección y el mejoramiento de las estrategias de los docentes. Las etapas de la evaluación, que en este caso son 4, ¿no? La primera etapa es la llamada de contexto, que está desarrollando pues el conocimiento de la realidad, ¿no? Este conocimiento de la realidad justamente busca que nosotros conozcamos, diagnostiquemos, si queremos decir así, a nuestro niño a través de la agente principal como es el padre de familia. Esta evaluación de contexto utiliza la técnica de la entrevista y principalmente debería hacerla la maestra misma. En algunas instituciones privadas, de repente, este tipo de evaluación o esta etapa de la evaluación es desarrollada por el personal administrativo, pero se estaría perdiendo una magnífica oportunidad la maestra para que pueda justamente desarrollar esta entrevista y pueda recoger información muy relevante del desarrollo del niño. Los instrumentos a utilizar son la ficha integral única de matrícula, la ficha de registro que cada institución educativa puede considerar, ¿no? También es importante saber que se le exige al padre de familia la tarjeta de vacunas correspondiente con la finalidad de verificar que el niño haya tenido pues, el control del niño sano, puesto que sabemos que es muy peligroso de repente tener a un niño con falta de inmunización, ¿no? Entonces es importante que esto sea controlado por la maestra, ¿no? Algunas maestras con la finalidad de subsanar esta etapa desarrollan esta entrevista sobre todo en el primer mes, ¿no? En el cual pues ella de repente cita en diferentes horarios a los padres para que puedan llenar las fichas correspondientes. Bien, la siguiente etapa es la llamada etapa de inicio, que se refiere al conocimiento del niño, ¿no? En este conocimiento del niño ya la maestra se puede decir que se desarrolla entre las dos primeras semanas de clase, y es la llamada evaluación de repente que se usa comúnmente como instrumento la lista de cotejo. No necesariamente es una obligación que usemos como instrumento la misma, podemos usar otro instrumento, pero la mayoría de maestras consideran que una lista de cotejo cuyas características son dicotómicas, es decir, que puede ser evaluado con un sí o con un no, pueden evaluar las capacidades prioritarias y que tengan que acercarse justamente al perfil del niño para lograr, en este caso, según la edad que la maestra esté evaluando. Se basa en la observación,
y ayuda a obtener el perfil del aula, ¿no? Es decir, qué capacidades, qué indicadores los niños pueden lograr y de repente algunos que tengan dificultades. Si vamos a aplicar el currículo nacional, definitivamente estaríamos hablando de desempeños, ¿bien? En la siguiente etapa, que es la etapa formativa, que es la llamada evaluación de procesos, considera justamente aquella pues que se desarrolla en el durante, ¿no? El diario, en el diario convivir con el niño, en donde de repente es la etapa más relevante y en donde desde un enfoque por competencias deberíamos centrarnos, ¿no? Las competencias deberían ser evaluadas in situ justamente para observar el desarrollo de las mismas y que podamos brindar los andamiajes necesarios a los niños o las mediaciones necesarias en el momento en que se presentan los errores, las dificultades, ¿no? Valga decir que cuando se presentan errores, de repente también los maestros podemos propiciar más momentos en donde nosotros reforcemos y podamos ayudar individualmente y en forma personal a nuestros niños. Principalmente aquí como instrumento se consideran el cuaderno anecdotario, también se evalúan la parte actitudinal, así como también podemos procurar una rúbrica o podemos procurar un portafolio. En final tenemos aquella etapa final, es la situación al término del periodo. Y se entiende como término de periodo, podría ser un bimestre o un trimestre, según cómo en las instituciones educativas han considerado pues la calendarización, ¿bien? Y justamente como instrumento es el informe de mis progresos, ¿no? Y las técnicas tendría que ser la suma de aquellas técnicas consideradas en la unidad de aprendizaje. La escala de calificación en nuestro nivel las conocemos, que principalmente es una escala cualitativa, que de repente es importante remarcar que la educación inicial, desde que nace, desde aquel 25 pues, de mayo, hace justamente pues 87 años, es que las hermanas Barce Bonifati inician pues este gran camino como es la evaluación en los niños, ¿no? en la educación inicial. Y siempre nace desde un enfoque pues cualitativo y la evaluación tiene el mismo enfoque. Entonces justamente para nosotros de repente no es mucha dificultad o haber tenido que migrar de una escala cuantitativa a una cualitativa, puesto que el nivel siempre consideró una evaluación de este tipo, en donde el A significa que es un logro o también denominado logro previsto exactamente, cuando el niño y la niña presenta evidencias de que el logro de sus aprendizajes han sido logrados en el tiempo programado, mientras que la B considera en proceso cuando el niño está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Y C, que es considerado inicio, cuando el niño está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos, necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje, ¿no? Esta escala definitivamente ningún padre de familia en el nivel inicial nos solicita que tengamos nosotros que dar algún tipo pues de verificación o de darle un aproximado en una nota vigesimal, ¿no? El padre de familia en el nivel inicial está acostumbrado a ser evaluado o evaluar a sus niños bajo esta modalidad cualitativa, lo cual definitivamente es una gran fortaleza
en esta migración que tenemos hacia lo que es una evaluación formativa con base en competencias, ¿no? También sería importante el considerar que hay tipos de evaluación según los agentes, ¿bien? Porque hemos visto etapas de evaluación, ¿bien? Según justamente estas etapas en forma cronológica, pero también hay tipos de evaluación según los agentes, ¿no? Que está más acorde con el enfoque humanista, el considerar que el niño también tenga una autoevaluación y él pueda generar de repente desde sus perspectivas qué fortalezas y debilidades ha tenido en una sesión. Una coevaluación es aquella evaluación que se hace en el grupo. Cuando hacemos trabajos grupales, definitivamente procuramos que los niños entre ellos puedan evaluarse a sí mismos, pero también puedan evaluar a otro grupo. Y la heteroevaluación, que justamente es cuando la maestra evalúa al niño, pero también el niño podría emitir algunos juicios en relación a las estrategias que la maestra ha considerado. Bien, entonces no olvidar que estos tipos de evaluación también pueden ser aplicados con nuestros niños y es muy acorde con el enfoque por competencias. Luego tenemos las técnicas e instrumentos de evaluación que nos presenta el documento oficial del Ministerio de Educación, que es la guía de evaluación para el nivel inicial. Entonces, tenemos en primer lugar que es una técnica de evaluación, que ya la habíamos respondido anteriormente, pero decimos que una técnica es el cómo, ¿no? El cómo voy a desarrollar la evaluación en nuestros niños. Y esto estaría considerado, según nuestra guía de evaluación, en 3 tipos de técnicas, ¿no? La observación, la entrevista y el portafolio. La observación podemos tener de 2 tipos. Es aquella observación de tipo libre o de tipo planificada. Si queremos poner un ejemplo, en lo que se refiere a la observación libre, se refiere a aquella que, por ejemplo, podríamos desarrollar en los sectores de juego, ¿no? O de juego en sectores, justamente donde nosotros como maestras debemos procurar una observación directa y libre a la vez, puesto que no tendremos un instrumento propiamente dicho. De repente luego podremos registrar, pero verdaderamente la observación es pues más libre en este momento, puesto que observaremos a cada niño si ha seguido las reglas de repente para elegir el sector, ¿no? Por ejemplo, en algunas instituciones utilizan un collarín, ¿no? El niño para elegir un sector debe colocarse el collarín o debe colocarse una especie de photocheck para que pueda, en este caso, ingresar al sector, ¿no? El otro es que debe de utilizar los materiales y jugar en forma apropiada, no romperlos, no tirarlos, ¿no? Que serían algunas de las normas. Y sobre todo también observar la socialización con los demás niños, si comparten los materiales o todo lo lleva para él, o de repente si comparte, ¿no? Serían aspectos libres que podrían irse registrando y que la maestra debe estar en una atenta observación, ¿no? En cambio, la observación planificada sería aquella en la cual yo ya tengo un instrumento, una ficha de observación, justamente con indicadores preestablecidos, con ítems que yo tenga que evaluar. Bien, y de repente podría ser en una sesión de aprendizaje, en donde tengo un indicador que lograr y la observación que tenga que visualizar, de repente es trazar un círculo, ¿no? en forma correcta, sin ayuda, siguiendo justamente pues el desplazamiento que debe tener el niño, y eso es a lo que yo me voy a dedicar a observar a todos ellos, ¿no? Y registrar
en la ficha de observación. La siguiente técnica es la entrevista, que igualmente es de dos tipos, estructurada y no estructurada. Bueno, ya habíamos señalado que, por ejemplo, en la etapa de contexto hay una entrevista que la profesora hace a los padres de familia y que tiene una serie de cuestionario, de preguntas, en donde yo voy a ir preguntando a los padres de familia sobre el desarrollo del niño, voy a preguntarle de repente sobre algunos antecedentes médicos que haya tenido el niño. Y la no estructurada es aquella que de repente podamos tener en forma coloquial con el niño mismo, preguntarle de repente algunas características de su familia y cuya finalidad es justamente obtener información, pero no de repente con un cuestionario, ¿no? Sino como si fuera un diálogo coloquial con él. El portafolio, que es una técnica que sobre todo está orientada al desarrollo de las competencias, también es considerada en la guía de evaluación y es, como sabemos, una carpeta de trabajos en donde el docente va a establecer una serie de comentarios y también es que nosotros debemos recoger las evidencias que puedan irse desarrollando dentro de un proyecto o dentro de una unidad de aprendizaje, ¿no? Un portafolio podría funcionar muy bien organizándose de acuerdo a un proyecto, ¿no? Por ejemplo, podríamos propiciar el proyecto de visita al mercado, en donde por cada día yo voy tomando evidencias del mismo, ¿no? De repente el primer día yo lo dedico a planificar y a negociar con los niños, en donde utilizo de repente mi cuadro de negociación y mi primera evidencia para mi portafolio sería ese cuadro de negociación. En el día 2, de repente yo ya trabajo con mis niños aquello que voy a preparar, ¿no? ¿Qué alimentos voy a preparar? Y de repente traigo recetas, ¿no? Y los niños empiezan a preparar sus listas de compras para el día siguiente. De repente se me ocurre hacer un pastel de atún con limonada, que de repente en la negociación los niños han propuesto preparar un plato y a partir de las propuestas se ha elegido el pastel de atún y se ha elegido la limonada. Entonces significa que en la lista de compras yo voy a procurar la compra de papa, la compra de atún, la compra de limones, ¿no? Así como también la solicitud de los utensilios necesarios, como es una jarra, como es agua hervida para preparar pues, los diversos alimentos que se ha considerado. Y en el tercer día ya sería la visita al mercado, en donde se ejecutan las compras y vamos al salón y organizamos los grupos para el trabajo. ¿Bien? Entonces, en esos 3 días definitivamente vamos a recoger evidencias y, ¿por qué no?, también el niño pueda plasmar a través de dibujos aquellas experiencias que haya tenido. Entonces, todo ese conjunto de evidencias constituirían el portafolio. Bien, y justamente también se necesitaría que la maestra pues incluya los comentarios que puedan irse dando y sucediendo en el desarrollo de estos 3 días. Bueno, aquí también he extraído de la guía de evaluación pues algunos instrumentos que nosotros utilizamos y que podemos justamente irlos discerniendo en cada uno de ellos. En primer lugar, acá tenemos una lista de cotejo, ¿no?, en el cual nuestra guía de evaluación considera la descripción de la conducta en la parte superior y en la parte izquierda colocar el nombre de los niños, y un aspa considera un sí y un sector en blanco o una X considera el no. Bien, es una lista de cotejo o de check, ¿no?, una checklist en inglés. El anecdotario, que también es otro instrumento
muy importante y muy relevante en la educación inicial, es considerado justamente que la maestra va a poder hacer alguna referencia en lo que se refiere a alguna conducta, a alguna situación en especial. Por ejemplo, en la que se está consignando la actividad que describe la maestra es una clasificación de bloques lógicos en grupos de trabajo. Ha sido el 29 de abril. El comentario es que la niña discutía con sus compañeras y no compartía el material. Quería trabajar sola, ¿no? La niña Cecilia. El correctivo es que se conversó al respecto para que compartiera el material. Entendió que el trabajo era de todas, lo mismo que el material, ¿no? Por ejemplo, acá hay un registro justamente de una conducta exhibida también ante una característica que se mantiene aún en el niño, ¿no? Aquí no se especifica la edad, pero podríamos decir que es un egocentrismo, ¿no? Sobre todo poniendo en antecedentes si la niña era hija única o tenía hermanos, ¿no? Que esto generalmente debería propiciarse en la familia, pero sabemos que tenemos algunas características diferenciadas, ¿no? En donde la gran mayoría de niños son hijos únicos. Entonces, esta característica aún se mantiene justamente por falta de estímulo social, ¿no? Luego aquí les he referido una ficha de observación en donde también se consideran los indicadores en la parte izquierda y observamos que se ha considerado una escala numérica 1, 2, 3 y tenemos una valoración. 1 se considera siempre, 2 a menudo y 3 rara vez. Entonces la maestra va observando cada una de los indicadores y lo va valorando según la presentación. El diario, que a diferencia justamente del anecdotario, aquí la maestra propone la guía de evaluación y registrando de repente, sobre todo en el área de ciencia ambiente, ir desarrollando un registro de las experiencias o de los experimentos que los niños van desarrollando. Por ejemplo, acá vemos que realización del experimento con imanes y lupas. Los niños y niñas de la mesa 3 jugaban con el material, discutían y se quitaban la lupa entre ellos y ellas. En un determinado momento se cayó una lupa y se quebró. La reflexión es que eran 5 niños y niñas para una sola lupa, ya que había material, se pudo dar 3 por grupo para evitar los pleitos. Se conversó con los alumnos sobre compartir los materiales y evitar romperlos o maltratar, ¿no? Sobre todo el diario está orientado a la docente, ¿no? Que ella vaya justamente haciendo el registro de aquellas actividades que pudieran ir para la mejora de su práctica pedagógica. ¿Bien? La reflexión justamente va orientada hacia su práctica pedagógica. También se le puede llamar cuaderno de reflexiones, ¿no? Que en algún cuaderno de campo que también se le conoce. Bueno, aquí tenemos las escalas que en este caso sobre todo se orientan sobre todo a actitudes, ¿no? Y que pueden utilizar muchas valoraciones. En el ejemplo que nos pone la guía es me gusta mucho, me gusta, no sé. También podría ser la que utilizamos en el nivel, ¿no? Que es proceso, que es, logrado, en proceso y en inicio. Entonces, por ejemplo, llevar tarea para hacer en la casa, pintar con mis crayones, jugar con los materiales del salón. También estas son las diferentes técnicas e instrumentos que considera la guía de evaluación para educación inicial. También hemos considerado posteriormente o más adelante trabajar lo que es una rúbrica, pero previamente vamos a
recordar un poco lo que es un indicador, puesto que tanto en DCN como en rutas de aprendizaje nosotros procuramos elaborar indicadores, ¿bien? Y justamente pese a que en las rutas de aprendizaje se nos propone indicadores, los mismos tienen que ser contextualizados y justamente en esta contextualización va la orientación, ¿no? Que debemos justamente considerar que un indicador debe estar completo para que pueda ser evaluado. Entonces tenemos que los indicadores son indicios, son señales, rasgos, datos o informaciones observables del desempeño humano que dan cuenta externamente de lo que está sucediendo internamente en el educando y que exige una reflexiva comprensión e interpretación pedagógica de parte del docente. En otras palabras, esta redacción que nosotros hacemos del enunciado es con lo que vamos a evaluar la capacidad en un aspecto muy específico. Bien. Entonces acá en esta imagen observamos que los indicadores deben ser medibles, observables, pertinentes y concretos. Medibles porque justamente se debe establecer una valoración a través de una escala, ¿no? Y debe ser justamente dentro de un instrumento de evaluación. Acá se sugiere algunos instrumentos son más apropiados para determinadas unidades o para determinadas competencias que yo tenga que evaluar. Se había dicho que las aptitudes funcionan mejor con las escalas y de repente los conocimientos y los procedimientos más adecuados son las rúbricas o son las listas de cotejo o las fichas de observación. ¿Bien? En lo que se refiere a observable, es que sean relevantes y sobre todo graduables, ¿no? Que van de lo simple a lo más complejo y que en cuya redacción también pueda facilitar justamente el que la maestra vea la situación en su aula. Por ejemplo, siempre damos el aspecto de cómo evaluar al decir valora, ¿no? Algunas veces he visto indicadores que dicen valora su cuerpo, ¿no? Entonces esto es, el verbo valora es bastante pues abstracto, entonces nosotros deberíamos procurar que ese valore sea reemplazado por un término de cuida, o tal vez se lava las manos, o tal vez podría ser utiliza el jabón, ¿no? O utiliza la toalla, o utiliza el tenedor, el cuchillo, utiliza la servilleta, utiliza el pañuelo para sonarse la nariz, ¿no? Utiliza el brazo también para cubrirse cuando estornuda. Todos ellos son conductas observables y que estaría conllevando a que el niño esté valorando su cuerpo, ¿no? Porque lo está previniendo y también está cuidando su salud. Bien. Pertinente a la competencia, a la capacidad, por supuesto que tiene que cuidarse en el momento en que sobre todo si trabajamos con el DCN, con el Diseño Curricular Nacional, en donde nosotros elaboramos los indicadores, ¿no? Y muchas veces resulta que no consideramos de repente algún tipo de taxonomía que nos ayude a formular nuestros indicadores apropiadamente, y cuando hacemos la contextualización perdemos justamente la relación con la competencia o con la capacidad. Concretos o precisos. La sugerencia es que solo vaya un verbo, que vaya un contenido con la finalidad de poder ser precisos, ¿bien? Sin dejar lugar a dudas o ambivalencia. Bueno, ya había indicado que los elementos de los mismos son
la acción, el contenido y la condición, ¿no? Vemos que la acción refleja una habilidad, una actitud, destreza o un aspecto de ellas, expresada por un verbo en tercera persona en singular, tal como está expresada en las capacidades. Bien. El contenido es el cual se aplica a la acción, ya sea conceptual, procedimental o actitudinal. La condición tenemos que es la situación en que se ejecuta la acción, podrían ser los materiales, las formas de presentación. Elementos de los indicadores que los tenemos acá a través de un ejemplo. Acción. Responde a la pregunta ¿qué hace el niño? En este caso debe de ubicar. En el contenido, responde a la pregunta ¿qué es lo que hace el niño? La respuesta sería arriba, abajo, encima, debajo. Respuesta a la pregunta ¿cómo, con qué? En este caso, objetos en el espacio con relación a sí mismo. Entonces aquí tenemos la acción ubica, el contenido es que sea arriba, abajo, encima, debajo, objetos en el espacio con relación a sí mismo, ¿no? Entonces la condición ayuda a especificar cómo voy a evaluar y qué materiales voy a procurar. Tendré que procurar objetos para que el niño pueda trabajar arriba, abajo, encima, debajo en relación a sí mismo. Luego tenemos la taxonomía de Bloom y Andersen, que es la que se va a sugerir, en este caso a través del módulo, para que podamos nosotros ayudarnos a direccionar la elaboración de indicadores y que los mismos sean justamente las características que habíamos señalado, que sean medibles, que sean observables sobre todo. Entonces, en la taxonomía, desde los 3 dominios que plantean estos autores, es el dominio motor, el dominio cognitivo y el dominio afectivo. Cada uno de ellos vemos que va en una forma creciente, pues diversos niveles, ya sea en el dominio motor, en el dominio cognitivo y en el dominio afectivo. En el dominio motor va desde una percepción, bien, que debe ser de tipo sensorial, hacia una creación, mientras que en lo cognitivo va desde un nivel de conocimiento a un nivel de evaluación. Y en lo que se refiere al nivel afectivo, va desde una toma de conciencia hasta una caracterización por medio de un complejo de valores. Para esto he seleccionado algunos verbos que nos puedan servir para poder elaborar nuestros indicadores, ¿no? Por ejemplo, en un nivel de conocimiento, sobre todo aquí implica conocimientos de hechos específicos, formas y medios de un determinado campo del saber, son elementos que deben memorizarse, ¿no? Y que es el nivel más bajo del dominio cognitivo. Y los verbos sugeridos a utilizar podrían ser definir, describir, nombrar, identificar, indicar, mencionar, ¿no? Que son verbos que pueden ser orientados al nivel de conocimiento. Luego tenemos el nivel de comprensión, que se refiere al aspecto más simple del entendimiento. Consiste en captar el sentido directo de una comunicación o de un fenómeno, como la comprensión de una orden escrita u oral o la percepción de lo que ocurrió en cualquier hecho particular. En este caso tenemos traducir, resumir, expresar, parafrasear, discutir, que tienen que ver con comprensión. En el siguiente nivel, que es la aplicación, concierne a la interrelación de principios y generalizaciones con casos particulares, es decir, que aplica en algún caso particular o práctico. Sería demostrar, practicar, emplear, aplicar, operar, usar. Análisis sería el siguiente nivel en donde implica
la división de un todo en sus partes y la percepción del significado de las mismas en relación con el conjunto. Comprende el análisis de elementos de relaciones. Los verbos serían diferenciar, distinguir, discriminar, contrastar, analizar e inferir. Y en la síntesis, se refiere a la comprobación de la unidad de los elementos que conforman un todo. Puede consistir en la expresión de una comunicación, un plan de operaciones o la derivación de una serie de relaciones, ¿no? Que sería organizar, reconstruir, proponer, reordenar. Evaluación. Este tipo de conocimiento compromete ya una actitud crítica ante los hechos. Se asocia con juicios relativos a la evidencia, ¿no? Que podría ser juzgar, evaluar, apreciar, valorar, ¿no? Que ya serían verbos que tengan que ver ya con un nivel de juicio que el niño tenga. El niño de inicial se sugiere trabajar hasta el nivel de análisis, ¿no? Hay maestras que señalan que de repente en algunas actividades o algunas competencias podrían los niños llevar a un nivel de evaluación, pero si nosotros hacemos el análisis justamente de las capacidades y de las competencias, hay muy pocos de ellas que de repente utilicen verbos que podrían indicar algún nivel de evaluación, ¿no? De repente a nivel de síntesis podría plantearse en el área de matemática, ¿no? Pero esto va a conllevar justamente al análisis que cada una de nosotros haga, tanto de las competencias como de las capacidades de los diseños o del programa curricular que yo esté optando, puesto que el Ministerio de Educación nos da la opción de trabajar ya sea con DCN, rutas de aprendizaje, y si fuera una institución focalizada podría usarse el programa curricular nacional, pero todavía está en un proceso de acompañamiento, ¿no? Lo que se refiere también, al igual que hemos visto en el dominio cognitivo, ahora vamos a ver en el dominio motor, o también denominado motricidad, ¿no? Entonces acá tenemos la percepción, que sería el primer nivel. La persona reconoce a través de sus sentidos y su cuerpo la disposición física y ambiental que le rodea. Se podría decir que es la fase pasiva del aprendizaje psicomotor, ¿no? Que, como yo les decía, tiene que ver con aquella fase donde prioritariamente tiene que ver los sentidos, ¿no? Y que la maestra debe procurar que el niño tenga oportunidad de percibir, ¿bien? Entonces aquí tenemos verbos como escoger, detectar, identificar, seleccionar. En la disposición sería cuando la persona interactúa con su cuerpo y éste a la vez puede interactuar con diferentes objetos o herramientas en un contexto y para un fin. Bien, aquí ya sería cuando él se interrelaciona con los materiales que yo le voy a proporcionar, y sería iniciar, mover, proceder, establecer, demostrar. En una respuesta dirigida es cuando el niño responde a un estímulo o una situación específica con movimientos de su cuerpo. Por ejemplo, sería copiar, trazar, seguir, reproducir algún movimiento, responder, reaccionar, ¿no? Recuerden que estamos en el dominio motor. La respuesta automática es cuando la persona ha aprendido ya las posibles respuestas ante una situación y las prácticas para obtener precisión y velocidad. Por ejemplo, ensamblar, calibrar, acelerar, componer, manipular, organizar, bosquejar, bailar también podría ser, saltar, ¿no? Ejecución consciente, adaptación. La persona ha aprendido y perfeccionado las posibles respuestas ante una situación
y discrimina cómo y cuándo realizarlas en relación. Por ejemplo, adaptar, alterar, reorganizar, revisar, variar. Y la creación es cuando la persona crea un nuevo patrón de movimientos acorde con las necesidades que requiere cubrir. Arreglar, recrear, iniciar, combinar, ¿no? Crear también. Sobre todo los niños, la etapa motriz es la que más desarrollada tienen, puesto que recuerden que según Piaget, la primera etapa de la infancia se denomina sensorio-motriz justamente, y que conlleva a que el niño a través del movimiento se pueda expresar. Nosotros deberíamos aprovechar esta gran fortaleza que tienen los niños y procurar lograr todos estos niveles con los niños menores, ¿no? De 6 años. Por último, tenemos los verbos sugeridos para construir indicadores alusivos al dominio afectivo. Y tenemos acá también los siguientes niveles. El primero es la toma de conciencia, que implica que la persona esté atenta a lo que ocurre a su alrededor a partir de actitudes, valores o apreciaciones, ¿no? En este caso también sería que se haga uso de los sentidos, ¿no? El preguntar, el describir, el elegir, el seguir. La respuesta que deriva en una participación activa, pues el aprendiz no solo capta e interpreta una actitud, un valor, sino que da respuesta al mismo. Por ejemplo, tenemos el contestar, el cumplir, el discutir, el actuar, el informar, el ayudar, el investigar. Ya la valoración implica ir de la simple aceptación a un grado más elevado de compromiso, como sería completar, demostrar, diferenciar, unir, justificar, reportar, compartir, trabajar en colaboración. Luego tenemos la organización, cuando ya organiza y prioriza valores, y estas son las claves de este nivel. Se hace un énfasis en especial en comparar, relacionar y sintetizar los valores. Y por último tenemos la caracterización por medio de un complejo sistema de valores, ¿no? Que en este caso ya es el último nivel, y que en el nivel inicial justamente, si ustedes pueden analizar en el DCN o en las rutas de aprendizaje, el máximo nivel que propone trabajar es valorar, ¿no? Entonces, podríamos decir que en este dominio vamos a conllevar hasta el tercer nivel a nuestros niños. Entonces, después de hacer este paréntesis y sobre todo ir aprendiendo estas propuestas de Bloom y de Andersen para poder darle más sustento a lo que trabajamos con nuestros niños, y que cuando elaboremos indicadores verdaderamente estemos evaluando en función a un nivel determinado y no de repente en forma muy práctica o muy incipiente, sin tener un basamento teórico. He considerado también el módulo algunos aportes del currículo nacional, puesto que hay muchas maestras que también estarían en instituciones focalizadas, ¿no? Entonces es por eso que he considerado algunos aspectos del enfoque del currículo, del enfoque de evaluación en el currículo nacional. Entonces observamos acá que una característica muy relevante es que desde un enfoque por competencias estaríamos hablando de un enfoque formativo y cualitativo de la evaluación, porque recoge y valora información del nivel del desarrollo de competencias. También podemos decir que este enfoque formativo busca como concepto de evaluación, que es un proceso sistemático, que ya lo habíamos revisado. ¿Por qué es un proceso sistemático? Porque es planificado, ¿no es cierto? Y las acciones de evaluación se recogen y valoran información del nivel de desarrollo de las competencias. Y el fin de la evaluación es que debe contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. La evaluación formativa busca 3 aspectos. Número 1 es que se identifique el nivel actual de la competencia, y el nivel de la competencia nosotros la vamos a ubicar en un nivel de inicio
en un nivel de proceso y en un nivel de logrado. Bien, esto nos va a llevar a que valoremos el desempeño a resolver situaciones, ¿no? Y que se creen oportunidades de combinación de capacidades de una competencia para que el niño pueda desarrollarlas. También, ¿qué se evalúa desde un enfoque formativo? Se evalúa competencias, niveles cada vez más complejos, uso pertinente y combinado de capacidades, cuya referencia deben ser los estándares de aprendizaje. ¿Cómo se evalúa una competencia, ¿no? Aquí observamos una ruta que está orientada por pasos. El paso 1 es comprender la competencia a evaluar. Debemos analizar esa competencia que vamos a evaluar. Luego vamos a analizar el estándar de aprendizaje del ciclo para conocer hasta dónde debo de lograr y no debo de pasar de repente a algunos dominios que no son de la competencia del nivel o del área. Luego el paso 3 es seleccionar o diseñar situaciones significativas. Bien. Y luego utilizar criterios de evaluación para construir los instrumentos en base justamente a este diseño de situaciones. Luego el paso 5, comunicar a los estudiantes cómo los voy a evaluar, valorar el desempeño y retroalimentar y ajustar la enseñanza, ¿no? Que era la toma de decisiones que decíamos cuando estábamos conceptualizando la evaluación. Aquí les he colocado justamente un instrumento que es muy usado tanto en nivel secundario como en nivel universitario, pero que sería pertinente ensayarlo en el nivel inicial, ¿no? Porque sobre todo tiene dos fortalezas, ¿no? Tanto así que nos puede dar el nivel logrado en la competencia, y los padres de familia también es de bastante ayuda, porque ellos pueden, al dar lectura a la misma, poder saber exactamente en qué ubicación está su niño y qué es lo que él necesita mejorar, si es que lo tuviera, ¿no? Entonces, una rúbrica es un listado de conjunto de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y o las competencias logradas por el estudiante en un trabajo o materia particular. La rúbrica puede ser usada para ambos tipos de evaluación, tanto sumativa y formativa. Ahora vamos a observar un video que tiene que ver con la rúbrica y que nos dan algunos ejemplos de la misma. Lo observamos. Bien. Luego de ver el video, nos hemos podido dar cuenta que hay formas diferentes de elaborarlas. Se les va a dar un ejemplo, cómo se distribuye la información en una rúbrica. Observamos que en la parte superior va una escala de valoración, en la parte izquierda van los aspectos a evaluar y en la parte central van los criterios con los descriptores de la misma. Aquí yo les he preparado una secuencia, bien, en primer lugar el paso 1, tomado como ejemplo, utilizando el programa curricular, ¿no?, del Currículo Nacional, y en primer lugar debe analizarse el desempeño, el estándar de aprendizaje, la capacidad y la competencia. Entonces aquí podemos observar que se han analizado el desempeño de 3 años, que se refiere a que el niño se exprese espontáneamente en sus necesidades, intereses, emociones y experiencias, utilizando un repertorio de palabras de uso frecuente. Acompaña su expresión oral con recursos no verbales, gestos y movimientos corporales según su propósito, al interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o local. Entonces, al analizar este desempeño, recordemos que no lo debemos tomar tal como está presentado, sino debe ser precisado, ¿no es cierto? Posteriormente voy a hacer el análisis de la competencia,
del estándar, ¿no? En donde justamente voy a ubicar qué es lo que debo desarrollar o cuáles son los niveles máximos y los niveles mínimos que debe tener el niño en esta competencia. Ubico la capacidad, que sería utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, y la competencia es se comunica oralmente en su lengua materna. Después de esto, el paso 2 es generar los aspectos o elementos de evaluación potenciales. ¿Qué vamos a evaluar? Que lo que se pretende evaluar es que se comunica oralmente en su lengua materna. La capacidad identificada es que utilice recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Luego, los posibles elementos o aspectos derivados del desempeño que surgen del análisis del desempeño es que utilice vocabulario de uso frecuente, que haga una pronunciación entendible y que se apoye en gestos y lenguaje corporal. Como en este caso el paso 3 sería escribir las descripciones de la rúbrica, hacer una descripción breve y clara. Bien, en el ejemplo que tenemos, en el tercer paso sería cuando ya se elabora los aspectos, la valoración y los descriptores de los criterios. El primer aspecto sería utiliza vocabulario de uso frecuente, cuyos niveles estarían explicados a través del criterio. Usa más de 5 palabras diferentes en su diálogo con significado pertinente. El nivel 2 sería en proceso, usa menos de 5 palabras diferentes en su diálogo. Y el tercer nivel sería en inicio 1, usa monosílabas o palabras sin significado. En pronunciación entendible sería pronuncia palabras en forma entendible y con soltura, mientras que en el nivel 2 sería pronuncia palabras con cierta dificultad. Y el nivel tercero, que sería el inicio, utiliza jerga infantil, no se entiende lo que se dice, ¿no? Que sería el último nivel o el nivel en inicio. Se apoya en gestos y lenguaje corporal. Hemos construido 3 descriptores que acompañan su diálogo con gestos espontáneos y movimientos de manos cuando nos referimos al nivel logrado. En el nivel proceso sería hay escaso uso de gestos y o movimientos de manos en su diálogo, y en inicio sería no utiliza gestos ni movimientos de manos, ¿no? Entonces aquí estaría construida nuestra rúbrica, y ten en cuenta que nace justamente del análisis que se haga del desempeño en conjunto con los estándares o el estándar de aprendizaje, relacionando u ubicando la capacidad y la competencia. ¿Te animas a elaborar otras rúbricas de otras áreas? Espero que podamos ir desarrollando las mismas y que podamos ir haciendo diversas propuestas. Muchas gracias, eso ha sido todo por este módulo denominado Evaluación de los Aprendizajes Infantiles.